¿Sí? ¿Sí? Sí, ahora va. Bueno, al igual que han hecho mis compañeras y mis compañeros que han precedido, un saludo en nombre de la Federación de Fiteca de Comisiones Obreras del País Valenciano y una felicitación a todas por el que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Bien, yo tengo que decir que para Fiteca los planes de igualdad es una herramienta de primer orden, es una herramienta sindical. Es una herramienta sindical de primer orden, pero también ideológica. Ideológica porque los planes de igualdad es una pelea también contra la visión que nos viene de antigua de cuál es el papel de la mujer en la sociedad y en las empresas. Por tanto, es una herramienta sindical y es una herramienta ideológica. Como herramienta sindical, y dada la estructura de una federación de industria, que como el compañero de FECOMA que me ha precedido, pues no es ajena, la mayoría de los sectores son sectores muy masculinizados. Por lo tanto, el plan de igualdad tiene un elemento esencial que es el empleo. La discusión del empleo en la empresa. Y cómo conseguimos, a través de esta discusión, igualar las plantillas, nivelar las plantillas y que el empleo femenino sea también una parte muy importante de las plantillas de las empresas. Los planes de igualdad en nuestros sectores son sectores, con las empresas son medianas y pequeñas, se pueden aplicar, como bien ha dicho la compañera Cristina en el vídeo, en sectores como el plástico, un sector muy importante para nosotros en Valencia, a partir de 100 trabajadores, cuando la ley habla de 250. O en el textil, a partir de 150. Por tanto, esa era una primera pelea, la negociación colectiva. Reducir el número de personas de la plantilla para poder discutir con las empresas, para poder obligar a las empresas a hablar de los planes de igualdad. Esa es una primera fase de este trabajo. A partir de ahí, la sensibilización, pero no la sensibilización que emana del plan de igualdad, sino la sensibilización interna, nuestra como sindicato, en las secciones sindicales. Porque si no conseguimos dar esa batalla, porque si nosotros mismos no peleamos eso en las empresas, difícil lo tenemos. Por tanto, discusión con la sección sindical, nombramiento de la persona responsable del plan de igualdad y a partir de ahí enfrentarnos a la empresa. Exigiendo la información, exigiendo la discusión del diagnóstico y exigiendo, por tanto, la aplicación del plan de igualdad. Nosotros tenemos en el País Valenciano 31 empresas con obligación, con los criterios que os decía, de elaboración de plan de igualdad. De esas 31 empresas somos mayoritarios, en unas, en otros tenemos presencia. En todas ellas ha sido Comisiones Obreras la que ha tomado la iniciativa para que se tire para adelante con los planes de igualdad. En todas ellas. En unas las tenemos terminadas, 7, en el resto estamos en la fase de información o de discusión del diagnóstico. Yo no quisiera concluir mi intervención sin manifestar también algo con respecto al vídeo de Fiteca y al resto de vídeos que he visto. Los planes de igualdad no solo son importantes discutirlos y firmarlos, hay que aplicarlos. Pero también firmarlos. Firmarlos significa que se hace con la participación en la elaboración de ese plan de igualdad por parte de la organización sindical, en este caso de Comisiones Obreras. Porque firmar planes que ha hecho la empresa sirven de poco. Y yo tengo que decir que alguno también tenemos en esta federación. Y desde luego no ha sido con la colaboración de este sindicato. Por tanto, es muy importante la civilización interna. Que nuestros cuadros, que los comités de empresa, que las secciones sindicales tengan conciencia, porque si la tienen, no se firmarán planes de igualdad que no se deben firmar. Gracias a todos.